A ver, ¿pueden los gigantes tecnológicos llegar a ser los dueños de un país entero? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues en España esta pregunta ha dejado de serlo para convertirse en un debate nacional en toda regla. Y lo más curioso es que todo estalló por un simple, por un provocador post en redes sociales. Y todo empezó aquí, con este tuit. Imaginen la escena. El hombre más rico del planeta publica esto, apuntando directamente al gobierno español. La que se lió fue una tormenta que desde luego no se quedó solo en las redes sociales. Y aquí está el meollo del asunto. Porque, a ver, la pelea está en redes, que se hizo súper viral, en realidad no es lo importante. Es como se suele decir, solo la punta del iceberg. Debajo hay una lucha, un pulso de poder mucho más serio sobre quién tiene la sartén por el mango en esta era digital. Vamos a empezar por el principio, por el choque frontal. ¿Qué ocurre cuando una de las personas más influyentes del mundo se encara así, directamente, con un Estado soberano? Bueno, pues este tuit nos da unas cuantas pistas, ¿eh? El cruce de acusaciones fue, al grano. Musk lanza su dardo, pero ojo a la respuesta del gobierno español, porque aquí es donde ponen sobre la mesa un concepto que lo cambia todo, oligarca tecnológico. Quédense con este término, porque es la clave para entender de qué va realmente todo esto. Pero a ver, ¿qué es exactamente un oligarca tecnológico? Pues ya no estamos hablando del típico empresario por muy rico que sea. No, estamos hablando de personas que controlan las tuberías de la información, las infraestructuras que dan forma a lo que pensamos y que incluso tienen el poder de inclinar la balanza en un conflicto. Y aquí llegamos al punto crucial, porque mientras todo el mundo estaba pendiente del drama de Twitter, del ruido, por debajo estaba pasando algo muchísimo más gordo y sobre todo mucho más silencioso. Una conquista, una toma de control de la infraestructura física del país, de los ladrillos, por así decirlo. Vale, vamos a aparcar un momento el ruido de las redes y a pisar tierra firme. Hablemos de hormigón y acero. Porque el poder de verdad, el que deja huella, no está solo en los tweets. Está en las inversiones brutales que están convirtiendo a España en una especie de nuevo imperio tecnológico. Atención a esta cifra, porque es de las que marean. 15.700 millones de euros. Repito, 15.700 millones de euros. Es la salvajada de dinero que Amazon Web Services, AWS para los amigos, va a meter en sus centros de datos, y solo en Alarón. Para que nos hagamos una idea de lo que supone esta cantidad, es más de lo que tienen muchos ministerios para funcionar todo un año. O sea, estamos hablando de que una sola inversión de una empresa privada supera el gasto público de todo un país en ciertas áreas. Es una escala monumental. Y claro, que elijan Aragón no es casualidad para nada. Tienen suelo barato y de sobra, una ubicación estratégica de primera y sobre todo un potencial enorme de energía renovable. Esto convierte a España en la gasolinera ideal para estos centros de datos, porque no nos engañemos, son como factorías monstruosas que chupan una cantidad de energía brutal para mover toda la revolución de la inteligencia artificial. La promesa oficial de Amazon, la que sale en los titulares, es que esto creará 17.500 empleos en la zona. Pero, ojo, hay un matiz muy importante aquí. La palabra clave es soportados. Esto significa que son empleos indirectos, no gente trabajando directamente dentro de esos centros de datos. Entonces, ¿cómo son estos sitios por dentro? Pues los expertos lo tienen bastante claro. Imaginen una nave industrial gigante hasta arriba de máquinas y con poquísima gente. El ratio entre lo que se invierte y los empleos estables que se crean es bajísimo, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, una fábrica de coches de toda la vida. Pero esto no es solo cosa de Amazon, ni mucho menos. Microsoft y Google también están metiendo muchísimo dinero, han multiplicado sus inversiones, están convirtiendo España, y sobre todo Madrid, en uno de los grandes campos de batalla a nivel mundial para ver quién se lleva el gato al agua con la inteligencia artificial. Y claro, todo esto nos lleva a un desequilibrio de poder, que es brutal. Es que estas empresas manejan cifras, unos ingresos, que dejan en pañales a las economías de muchos países. Tienen más dinero líquido que el propio Tesoro español e invierten más en investigación que todo el país junto. Así que cuando se sientan a negociar impuestos o privacidad con un gobierno, pues imaginen quién tiene la voz cantante. Pero la conquista no se queda solo en el terreno físico, en los edificios. No. Ahora la batalla se está librando por algo mucho más íntimo, más personal y valioso: nuestros datos. Más concretamente, nuestra identidad biológica. El caso de WorldCoin del creador de ChatGPT es el ejemplo perfecto de hasta dónde estamos llegando. La idea era, a la vez, simple y bastante inquietante. Iban a centros comerciales, ofrecían criptomonedas por valor de 50 o 60 euros y a cambio solo había que dejar que te escanearan el iris. Tu identidad biométrica, única e intransferible, a cambio de unas monedas. Y lo más fuerte es que miles de personas lo hicieron.
Aquí la reacción de las autoridades españolas fue tajante. La Agencia de Protección de Datos le paró los pies de inmediato, de forma cautelar, siendo además el primer país de Europa en hacerlo. Y a día de hoy el bloqueo sigue activo mientras se investiga para qué querían exactamente toda esa información tan sensible. Pero, más allá del lío legal, el experimento de WorldCoin sirvió como una prueba de concepto terrorífica. Demostró dos cosas. Una, que los datos biológicos son el nuevo oro, la nueva frontera a conquistar. Y dos, que la identidad de la gente, sobre todo de la más precaria, se puede comprar por un puñado de euros. Así de crudo. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿cómo es posible que todo esto esté pasando? Para entenderlo hay que mirar detrás del telón, más allá de las inversiones millonarias y de los escándalos. Hay que hablar de la influencia que no se ve, la que se mueve en la sombra, el lobby. Hablamos de lo que se llama poder blando, que opera de formas muy sutiles. Financian cátedras en las universidades, patrocinan eventos para periodistas, se reúnen discretamente con los políticos, y todo esto en un país, en España, donde las reglas para los lobbies son mucho más relajadas que, por ejemplo, en Bruselas, donde todo está mucho más controlado. Y todo esto desemboca en lo que podríamos llamar el chantaje perfecto. La amenaza velada, o a veces no tan velada, que siempre está ahí. Si nos ponéis demasiadas reglas, cogemos la maleta y nos llevamos toda esta inversión millonaria a Francia o a Irlanda o a donde sea. Una amenaza que, claro, es muy difícil de ignorar para cualquier gobierno. Al final, después de ver todo esto, la cuestión de fondo, la pregunta crucial para el futuro es esta. ¿España se está posicionando como un socio estratégico de estos gigantes tecnológicos? ¿O por el contrario, está en peligro de convertirse en la primera colonia digital de Europa? Lo que nos deja para terminar con una última pregunta que da que pensar. En esta nueva era digital en la que ya estamos metidos hasta el cuello, ¿quién manda de verdad? ¿El poder sigue estando en los votos de la gente? ¿O se ha trasladado a los bots y a los algoritmos que controlan estas enormes corporaciones?